Lo tenemos en línea al economista de la Fundación Mediterránea, a Marcelo Capello con nosotros y ya lo estamos saludando. Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias por Sí, atendernos. sí, por favor. Bueno, ayer una jornada un poco más calma, ¿no? Hemos vivido, es una calma que, decíamos, por ahí se tiene que conquistar día tras día esto. ¿Es un poco esa la misión, día tras día, dar señales de calma hoy? Sí, así va a ser por esta semana, quizás hasta diciembre, ¿Mm? pero especialmente complicado es este tramo que va hasta el 27 de octubre porque es inédito para Argentina, Claro. donde hay un candidato que está muy cerca de ser el nuevo presidente, pero que en realidad todavía no ha sido elegido ¿Mm? y sigue compitiendo electoralmente. Entonces, sus definiciones tienen en cuenta la posibilidad de que está muy cerca de acceder a la presidencia, pero también tienen en cuenta que todavía tienen que seguir compitiendo electoralmente. Eso es lo inédito que nos han traído estas PASO, que en realidad no definían las internas básicamente para nadie, pero nos metieron en este lío de tener ahora 4 meses, hasta el 10 de diciembre, desde la elección del domingo pasado, donde genera mucho ruido para la economía, dado cómo surgió el resultado electoral, por supuesto. Ujú. Esto es lo que ocurrió la semana pasada, una base de problemas económicos con un contexto político inédito. ¿Esta es la combinación que provocó lo de la semana pasada? Sí, sí, claro, la economía está con problemas, en el 18 hubo problemas, una recesión importante, este año parecía que íbamos a salir de la recesión, pero nuevamente el factor político desde marzo, abril empezó a meter la cola, entonces no hubo recuperación, y el resultado de las elecciones, si bien uno no puede decir que fue inesperado desde el punto de vista de qué opción fue la ganadora, de acuerdo a lo que las encuestas previas pronosticaban, pero la diferencia en puntos porcentuales fue muy grande, eso Ujú. sí creo que fue una sorpresa, y luego que al otro día de las elecciones básicamente había que esperar a que diga el candidato que ganó las primarias, ya prácticamente como si fuera la palabra del nuevo presidente. Entonces, eso sorprendió a todos, yo creo que hasta el mismo gobierno. Y en esa situación había dos cuestiones básicas. Primero, cómo se enunciaba, cómo se manifestaba el candidato que ganó las PASO. Ujú. Segundo, cómo reaccionaba el gobierno. Por ejemplo, si iba a intentar usar reservas para defender el tipo de cambio o no, porque al que ganó y al que posiblemente accede a la presidencia no le conviene que se usen muchas reservas en estos meses, por Claro, ejemplo. claro. Y al que perdió, tampoco le conviene que suba tanto el tipo de cambio porque le puede complicar mucho la cuestión social, Ujú, ¿cierto? ujú. O sea que debería tener un interés en usar reservas para que no suba tanto el tipo de cambio cuando el ganador decía que el tipo de cambio estaba bajo, estaba subvaluado. Además, dijo hasta el mismo lunes, después de las elecciones. Sí. Afortunadamente cambió el discurso de Alberto Fernández y de algunos de sus economistas a mediados de la semana pasada y se empezaron a hablar de qué tipo de cambio era suficiente, un tipo de cambio 60 era razonable. Ya dejaron de hablar de un tipo de cambio bajo que debía subir más. Y a su vez en el gobierno, evidentemente, tomaron la decisión de no dejarlo subir de los valores que tiene actualmente. Si hace falta vender reservas, lo van a hacer. Ujú. Supuesto que no es tan sencillo porque también está la presión del Fondo Monetario Internacional que prefiere que las reservas se usen para pagar la deuda que va venciendo y no para sostener el tipo de cambio. La situación es compleja, pero sí ha mejorado mucho respecto del lunes de la semana pasada, de que hay una posición más clara de la actual oposición respecto de la situación del tipo de cambio Ujú. y algunas otras definiciones, y por parte del gobierno de cuál es la política cambiaria, ¿cierto? Yo Claro. creo que el lunes el tipo de cambio, la suba que tuvo era inevitable. Para que no haya habido suba tendría que haber usado muchas reservas, y repito, eso tampoco le conviene al gobierno que asume el 10 de diciembre, ¿Mm? de que se usen demasiadas reservas para sostener el tipo de cambio que había antes de las elecciones. Claro. Marcelo, técnicamente, el valor del dólar hoy, ¿es correcto? ¿Está más o menos en un punto de equilibrio? ¿Está por encima? El dólar que tenemos ahora, como se lo mide en términos reales, es decir, descontando los efectos de la inflación, Sí.
Es un dólar muy alto, Alto. es alto. Ujú. El dólar de 60 sería equivalente al tipo de cambio que había en el año 2007, cuando todavía estaba de presidente Néstor Kirchner. Sí. Incluso el dólar que hubo en el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, es decir, del 2003 al 2007, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, sería un dólar de 65 pesos a valores de hoy. Ujú. O sea, se quita el que ahora tenemos. Recordemos que ese dólar de ese periodo de gobierno es el que dejó Duhalde cuando en el 2002 hubo una devaluación fenomenal del peso, Claro. donde el tipo de cambio pasó de un peso, un dólar, a 4 pesos un dólar, después bajó a 3,50, Ujú. pero un dólar históricamente alto. Claro. Entonces, el dólar actual, históricamente está en un nivel alto, genera superávit comercial. Argentina con este dólar es un país que se ha vuelto relativamente barato en dólares, cuando uno compara los precios de Argentina con otros países. Vemos que Argentina a estos precios está barato, o sea que va a atraer mucho turismo, las empresas van a ser más competitivas por sus costos. Por supuesto, el salario también está muy bajo en dólares, ¿no? Esa Claro. es la cara Claro. del dólar alto. Y justamente eso es lo que provoca un tipo de cambio alto, salarios bajos. Es lo que pasó en el 2002. Ujú. Ustedes recuerden que el salario en el año 2001 para un trabajador industrial era de $1.000. Sí. En el 2002, 2003 todavía era lo mismo, pasaba a ser de $350. Claro. Impresionante. Eso abarató mucho el costo laboral y es lo que permitió después la recuperación de la industria, sobre todo por sustitución de importaciones. Ujú. Y ahora la situación es más o menos parecida, no a esos valores, pero la suba del tipo de cambio desde el 2007 a esta parte, perdón, 2017 a esta parte, lo que ha hecho es devolverle competitividad a la economía, entre otras cosas, bajando el costo laboral cuando uno lo mide en dólares. Ujú. Por eso cuando se pide un dólar alto hay que explicarle a la gente que en realidad lo que está pidiendo son salarios bajos. Claro, claro. Bueno, y lo A lo importante... mejor para después recuperarlo, pero lo que se está pidiendo es un salario bajo de entrada Sí. para hacer más competitiva la economía. Pero bueno, eso también hace subir la tasa de pobreza. Claro, bueno, y lo importante además es, mientras tanto, lograr frenar la inflación, porque si no, en un momento vamos a estar nuevamente en el mismo punto, ¿no? Y además está, por supuesto, eso que estás diciendo, que después que sube el tipo de cambio, la inflación también tiende a subir. Si no se la controla, te puede comer la ganancia del tipo de cambio en poco tiempo. Claro. En la devaluación del año pasado eso no ocurrió, es decir, subió la inflación, pero menos que el tipo de cambio. Ujú. Yo creo que ahora va a pasar lo mismo, por la recesión que hay, Claro. de que va a subir la inflación menos de lo que subió el tipo de cambio en esta última semana. Ujú. Y si siguen así las cosas, efectivamente, el gobierno que asuman el 10 de diciembre va a comenzar con un tipo de cambio alto, o sea, con salarios muy bajos en dólares. Bien, bien. Marcelo Fernández lo saluda, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Leía algunas notas que le hacían y usted hablaba de buscar una actitud responsable, tanto en gobierno como oposición. ¿Cree un poco que este diálogo que están teniendo a partir de estos días apunta un poco a eso, a tener actitudes responsables ante esta situación? Por supuesto, no solo se está dando a nivel de candidatos a presidente, sino que el nuevo ministro de Hacienda ha convocado también a economistas de la oposición. Claro. Esto también va a obligar al grupo político que ganó las PASO a explicitar también quién es la gente que tienen trabajando en economía, porque el que vaya a esas reuniones evidentemente va a ser uno de los referentes económicos principales, que es la otra duda. ¿Quiénes forman parte del equipo económico de ganador? Claro. Porque en algún momento el vocero era Guillermo Nielsen, luego lo desautorizaron, ahora nuevamente Guillermo Nielsen es una de las personas que opina. ¿Cuál es el equipo económico? Eso también ayudaría a calmar un poco los mercados, que por supuesto, dependiendo quiénes son esos nombres que se anuncian, ¿no? Bien. Entonces un diálogo maduro hace mucha falta, pero hay que tener también en cuenta la sociedad que eso no es tan simple de lograr ahora porque todavía no está elegido el nuevo presidente. Claro. Lo que ha habido es una interna que prácticamente deja un ganador, pero que legalmente todavía no es el presidente. Entonces sigue habiendo competencia electoral. Es probable que haya un debate presidencial y ahí seguirán debatiendo. Entonces, por eso son complejos estos días, estas semanas hasta el 27 de octubre,
Y después, de acuerdo al resultado que haya, veremos cómo sigue la transición. Pero es inédita la situación que se ha dado entre el 11 de agosto y el 27 de octubre. Claro. Marcelo, buen día. Javier lo saluda. Leyendo algunas declaraciones del Nobel de Economía Stiglitz diciendo que el ajuste en recesión trae problemas sociales, ¿sería una manera a nivel general de entender cómo ha sido la economía de estos años de macrismo o es, digamos, caer en un lugar común, digamos, esto del ajuste y demás? Sí, por supuesto que el ajuste trae problemas sociales. Si no, pregúntenle a Macri cómo perdió las elecciones, ¿cierto? El tema es cuando se vuelve inevitable ajustar. O sea, son dos cosas diferentes. Siempre un ajuste hace caer la actividad, normalmente ocurre eso, y normalmente trae problemas sociales, sube la tasa de pobreza y te hace perder votos cuando lo vemos desde el punto de vista de la política. Pero a veces se vuelve inevitable ajustar, dada la situación previa. Por ejemplo, ¿qué problema grave había en el 2015, entre otros? Un tipo de cambio muy bajo. El tipo de cambio del 2015 sería ahora un tipo de cambio de aproximadamente 30 pesos. Claro. Está en 60. El del 2015 era de 30 pesos, el equivalente. Claro. Era imposible sostener ese tipo de cambio. De hecho, ustedes recuerdan que lo sostenían con un cepo, con trabas a las importaciones que eran algo fuera de lo normal, una serie de medidas. La economía se mantuvo unos años así, pero no mejoraba, estaba estancada y había que salir de esa situación. Bueno, subir el tipo de cambio tiene estos problemas, como estamos viendo desde el 2018 también. Genera recesión inicialmente, hace caer el poder adquisitivo de los salarios, genera recesión, pero ¿por qué se lo suele hacer o se vuelve inevitable y se lo hace el mercado? Porque el país tiene que exportar, tiene que generar divisas genuinas, dólares genuinos exportando, y con un tipo de cambio muy bajo no se exporta. O sea, no aguanta el país con un tipo de cambio muy bajo mucho tiempo. Claro. Entonces a veces el ajuste es inevitable, ese es el tema, no es que depende si querés ajustar o no. De hecho, el candidato que tiene más chance de ganar pedía un dólar más alto, lo pidió hasta el lunes pasado, cuando ya estaba el viernes estaba en 45, el viernes antes de las elecciones. Ya recién me referí, un dólar más alto inicialmente es más recesión, más pobreza. Y se pedía un dólar más alto. Claro. Ahora lo va a tener. El tema es que después aproveche bien la oportunidad para generar las exportaciones que hace falta que Argentina tenga, porque Argentina tiene que exportar más, y no solo bienes primarios, sino con valor agregado. Y ahí también el candidato con más chances lo plantea bien. Hay que exportar más. Y en eso está, tiene toda la razón. Claro. Lo que pasa es que hay que ver después cómo se maneja ese nuevo periodo, si se puede mantener un tipo de cambio relativamente alto o si rápidamente se lo come la inflación, como decíamos antes. Si después se van haciendo reformas que van compensando el tipo de cambio, es lo que no pasó del 2003 en adelante, que después el tipo de cambio se empezó a apreciar, pero no se hicieron otras reformas que mantuvieran la competitividad de forma más genuina, bajar impuestos, bajar los costos de la logística, mejorar la seguridad jurídica. Todas las cuestiones que a largo plazo son las que realmente importan para que el país sea competitivo y exporte. Claro. Pero de entrada, de lo que sí hay que comenzar con competitividad de costos, que es lo que posiblemente tenga como ventaja el nuevo gobierno. Claro. Hay que tratar de evitar el default, porque Argentina ha tenido, no hace mucho tiempo atrás, lo que en ese momento fue el default más grande del mundo, por las cifras más importantes. 3 o 4 años después de que volvimos a los mercados, no puede ser que ya de nuevo estemos desconociendo la deuda. Si Argentina genera confianza, vuelve a los mercados y baja el déficit fiscal a cero, después de pagar intereses, porque lo que va a bajar a cero, o iba a bajar a cero este año, es el déficit fiscal antes de pagar intereses de la deuda. Claro. No vamos a acumular más endeudamiento y la deuda nueva que se tome será para pagar la que vence, pero eso ya es otro tipo de escenario. Tenemos que ser serios de una vez, solucionar los problemas de fondo que tiene la economía argentina, que no es vivir de prestado y generar dólares en forma genuina. Bien. Marcelo, la herencia que va a tener el gobierno, tanto que se habla de herencias y herencias, ¿en qué puntos va a ser mejor? ¿En qué mejoró la cuestión económica durante la gestión de Macri? Si es que mejoró en algo, ¿y en qué pudo haber empeorado a lo que recibió? Pensando en el próximo gobierno, ¿no? En el 10 de diciembre, cuando se sienten en el tablero de control. Lo que está mejor es primero el factor institucional. Por ejemplo, el INDEC.
Bien. Un INDEC que tenga estadísticas reales debería ser lo normal, por supuesto, pero ya sabemos que no tuvimos esa situación por varios años. Exacto. Si querés bajar la inflación, querés bajar la pobreza, lo primero que tenés que hacer es medirlo bien. Bien. Repito, no se hacía eso hasta el año 2015. Sí. Se puede discutir el tema de la justicia, pero evidentemente había una justicia que estaba investigando, había casos que se estaban, había causas por temas de corrupción, cosa que claramente en Argentina antes ocurría. Otro factor que se lo puede tomar de dos maneras es haber vuelto más realista las tarifas y el tipo de cambio. Se lo puede ver desde dos lados. Yo digo, es más realista, o sea que para poder bajar el déficit fiscal, para salir del déficit energético que se había generado en la anterior gestión, tenés que tener tarifas realistas. Y aún con la suba que han tenido estos últimos años, que pasaron, por ejemplo, en la energía eléctrica de cubrir el 15% de los costos de la energía al 70%, o sea que todavía estas tarifas que han aumentado tanto no cubren todo el costo de la energía. Argentina sigue teniendo actualmente las tarifas más bajas del cono sur, digamos, comparado con Uruguay, con Brasil, con Chile. Tiene tarifas bastante más bajas cuando las medimos en dólares respecto de esos países. Entonces va a tener tarifas más realistas, un dólar más realista, mejores instituciones, va a tener como malo una tasa de inflación alta, más alta que la que hubo en el anterior periodo de gobierno, aunque con la ventaja que ya no hay que actualizar tipo de cambio ni tanto las tarifas, o sea que si realmente se quiere bajar la inflación luego, debería ser más fácil, porque ya no tenés precios casados. Y por supuesto vas a tener una deuda más alta, sobre todo lo que es la deuda con privados y en dólares. Vas a tener el problema de las LELIQs, que es un problema mayor al que había en el 2015 con las LEVACs. Y tenés una tasa de interés muy alta. Claro, claro. O sea que como mala herencia de la economía es el tema de la deuda, tasa de interés de las LELIQs. Repito, lo de la inflación ha sido más alta, pero ya no hay inflación reprimida. Claro, está no liberada. hay inflación debajo de la sombra. O sea que el nuevo presidente, si realmente la quiere bajar a la inflación, a lo mejor no como en su momento pensó el equipo de Macri de ir a un dígito bastante rápidamente, sino a lo mejor en 3 años estar en un dígito, va a ser más sencillo hacerlo. Bien. Dada la situación inicial. Bien. Marcelo Capello, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, que anden bien. Que ande bien.